Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate, y en esta ocasión el tema que traemos encima de la mesa es un tema, yo creo que trascendental, y de lo que mucho se ha hablado y se sigue hablando en lo relacionado a la pandemia de la COVID-19, que es la gestión de las residencias y los centros de mayores, especialmente, como no, ya que esto es Vigo a Debate, pues centrados en el área de Vigo y en Galicia, porque los datos hablan por sí solos. Alrededor del 40% del total de los fallecidos en Galicia durante esta pandemia del coronavirus pues estaban en residencias o en centros de mayores, una cifra que ronda los 800 fallecimientos, que es una auténtica barbaridad. Evidentemente las cifras han mejorado respecto a la primera ola, pero aún así estremece los datos que se suelen dar cada día, y como vemos a nivel nacional, donde justo ayer se batió el récord de la tercera ola de fallecidos. Así que tenemos a tres invitados a continuación para que nos arrojen luz sobre lo que ha pasado en las residencias y lo que está pasando también, porque queda todavía muchos asuntos pendientes encima de la mesa. Así que vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, al fundador y presidente de REDE, que es la Asociación Galega de Familiares e Usuarias de Residencias. Paulino Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a la presidenta de la Asociación Trega, Trabajadores de Residencias de Galicia, Sonia Jalda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros un epidemiólogo, que ha sido antiguo jefe del área sanitaria de Pontevedra y que es uno de los portavoces del Movimento Galego pola Defensa das Pensións, de Modepem. Paco Vizoso, moi buenas tardes. Hola, boa tarde. Aclarar que fue un jefe do Servicio de Medicina Preventiva, nunca do área, un cargo estrictamente técnico e profesional. Vale. Nunca tuve responsabilidade política e administrativa de ningún tipo. Corrección, fallo meu, polo tanto. Bueno, pues he hecho un repaso un poco de las cifras, unos datos que dio la Inserso a nivel nacional. En la primera ola murieron en España más de 20.000 personas en residencias, en la segunda ola más de 6.000 y en la tercera más de 1.000. Esas son las cifras que manejan desde el Inserso. Entonces la pregunta que os quiero lanzar es si creéis que se ha mejorado la gestión y la atención en las residencias desde la primera ola, y también a qué se debe un poco esta mejoría, si es, como muchos dicen, al proceso de vacunación o a las medidas que se están tomando, que se hayan blindado tras las Navidades los centros de mayores. Bueno, en fin, este es un poco el tema de salida. Y oye, como tenemos una persona que coordina una asociación de trabajadores de residencias como es Sonia, pues en primer lugar que empiece ya el debate. Hola, pues nada, decir que desde la primera pandemia al día de hoy pues no hemos aprendido absolutamente nada. La mayoría de las residencias en Galicia de las cuales ha entrado el COVID han sido intervenidas por la Xunta de Galicia. Ahí sí que teníamos suficiente personal para desempeñar las funciones de cada categoría profesional, pero a día de hoy, con la tercera ola, seguimos sin personal. En cada turno faltan siempre presencias, no hay personal de limpieza, no hay personal auxiliar, carecemos muchas veces de enfermeras en varios turnos, y esto está sucediendo día a día en todas las residencias prácticamente de Galicia. Le hemos preguntado en varias ocasiones a la Xunta de Galicia el ratio y nos comunicaron la semana pasada que el ratio es igual en pública que en privada. Pues va a ser que no, porque nosotros exigimos que las valoraciones sean eficaces y eficientes y de los residentes para hacer una valoración de los ratios. Estamos por debajo de los ratios en la mayoría de las residencias concertadas y privadas de esta autonomía. No damos un servicio de calidad a nuestros mayores, y aquí quien lo paga siempre es el mismo, nuestros mayores. No tenemos un servicio de calidad en la alimentación, no tenemos un servicio de calidad en la atención. Y esto está ocurriendo a diario en las residencias, a diario. No podemos abordar una situación cuando no tenemos medios, cuando no tenemos personal, carecemos de EPIs, una mascarilla quirúrgica para todo el turno, y nos hemos quejado por escrito, se lo hemos comunicado a la Consellería en una reunión que hemos tenido, y seguimos exactamente igual que al principio de la pandemia. Entonces, yo le pregunto a la Xunta
qué modelo nuevo quiere presentar cuando esto no cambia desde hace un año. Bueno, pola miña parte, é imposible que mellore a xestión porque non se dan as bases para eso, non? Segue o mesmo espírito a fronte das empresas xestoras de primar as ganancias, os ingresos sobre os cuidados de persoas moi vulneráveis. Non van a renunciar a eso porque ademais se sinten fortes, a pesares do custo en forma de mala imaxen que teñen neste momento tras os falecementos e infeccións masivas ocurridas nas residencias. Dixeches ti, Marcial, unhas cifras aterradoras. Fortes se creen porque xestionan máis do 86% das residencias en Galicia. Só un ínfimo 13,46% das residencias en Galicia son de xestión 100% públicas, non? Polo tanto, son imprescindibles nestes momentos para soster o sistema, polo menos se sinten eles, non? O saben, presumen deso, ademais, e durante moitos anos tamén sentíronse impunes ante moitas barbaridades cometidas ou protagonizadas, non? Vulneración dos dereitos incluídos, vulneración dos dereitos humanos dos ancianos, vulneración dos dereitos laborais das traballadoras, vulneracións dos dereitos dos cidadáns nas familias. Por que estamos peor? Por fatiga tamén da situación, non? As normativas son do século pasado. En Galicia, por exemplo, as normativas que regulan os rateos de personal dos que falaba ahora Sonia son de 1996 e así é imposible. O mundo da dependencia, o desenvolvemento de enfermedades neuropsiquiátricas na vellez e, polo tanto, os coidados cambiaron diametralmente, non? Pero as normativas son as mesmas. E as empresas aférranse a que as cumpren, moitas veces con trampas. Entón, non temos, por un lado, normativas e leis adaptadas aos tempos. Non temos empresas adaptadas a outros modelos máis dignos e profesionais, non temos número de traballadoras suficiente para estes cuidados dignos e de calidade e agora están esgotadas porque viveron momentos terribles de gran impacto psíquico e físico, moralmente están destrozadas, pero non houbo recambio, non houbo descanso, seguen a ser as mesmas, mellor dito, menos, porque moito personal está de baixa. Por iso as empresas queren ou gostan das medidas limitadoras de visitas ás residencias, para que non entremos os familiares, as familias, porque entenden que somos inspectores, non? Que vixiamos as súas organizacións, pero se esquecen de que ali dentro están os nosos pais e nais, están os nosos avós. Por eso moitas veces dicimos que nestes momentos as residencias son búnkeres, son prisións. Paco. A ver, eu penso que o problema globalmente que temos é un problema de modelo. Na súa intervención parlamentaria de Josefina Fernández, la CEO de DomusVi, insistiu moito en que non había problema de modelo. Na nosa opinión, eu penso que cada vez está máis claro o que fixo a pandemia foi abollar unha problemática que xa existía, que moitos dos que estamos aquí viñamos traballando nela desde un ano antes de que empezara a pandemia, e o que fixo a pandemia foi abollar unha problemática de un modelo de atención aos dependentes e a terceira idade absolutamente desasustado e que eu caracterizaría por tres elementos. En primeiro lugar, a súa escasece, o subdesenvolvemento. O Estado español ten un gasto social de un 0,7% do PIB, mentre que a media europea é de 1,7%, é máis do doble, e nos países nórdicos, por exemplo, chega a un 3 e un 4%. O sea, dedicamos moi poucos recursos sociais á atención á dependencia e iso se reflicta nunha precariedade. Conseguir plazas, por exemplo, nunha residencia é unha aventura terrible, terriblemente difícil e unha enorme demanda, porque a sociedade está cambiando do que nos permite, non? Entón, este elemento de modelo, de subdesenvolvemento de recursos, me parece moi importante, pero a eso lle sumamos outro factor. Este é un modelo de prezos absolutamente carísimos. Si tes a desgracia de ter un familiar que necesita cuidados especializados ben en un centro, ben en atención domiciliario, os prezos son absolutamente apabullantes. Para que se fagan ustedes unha idea, en Vigo
unha plaza de residencia entre 1.500 e 3.000 euros. Eu non sei canta xente... Eu son xubilado, teño a pensión máxima e tería serios problemas para poder pagar unha residencia privada. Simplemente porque é carísimo. Ou ben, me quedo sin ningún tipo de patrimonio, ou isto é un problema fortísimo. E cal é a raíz de todo eso? O problema desto é a súa abafante privatización. Este é un sector absolutamente en mans de, absolutamente nunca es tan rotundo, digamos, moi mayoritariamente en mans de grupos de investimento cuyo objetivo fundamental é sacar cartos. E a eso supeditan todo o seu as súas actividades. E iso se manifiesta, por exemplo, en cousas como que en unos ratios de personal baixos non, baixísimos, e que además non se cumplen. A ver, o actual ratio legal, quero recordar, confírmame, Sonia, son 0,25 para 0,25 0,20, 0,20, 0,35. 0,20 e 0,35, 0,20 para grado 1 e 0,35 por grado 2 ou 3. Eso están unos ratios absolutamente escasos. Por outra banda, a ver, nos, e preguntas, mellorou a situación con respecto ao anterior? Hai menos mortalidade e é só, o que é estupendo. Pero que realmente nos topamos con un problema terrible de oscurantismo, de non querer dar información. Xa no mes de abril, as asociacións que tanto Rede como Trega, como Modepen, de pensionistas, reclamamos información clara sobre as mortes nas residencias. No mes de abril lle pedimos educadamente a Política Social que nos dixeran de que residencias eran os mortos. E só temos as residencias de procedencia de aqueles que morreron nas residencias. Pero hai unha negativa sistemática a dar o desglose dos mortos fora das residencias, en os hospitales, ou nas residencias integradas. Esa negativa é unha negativa absolutamente perversa e sin sentido. É unha manifestación do oscurantismo pouco razonable. A ver, necesitamos saber que pasa para que no futuro non volva a suceder. Necesitamos estar estudiando o que pasou. Temos datos de abondo, hai información de abondo para poder estar desenvolvendo estudios de investigación para poder saber o que pasou e que é o que temos que cambiar. Por que? A ver, nós fixemos un estudio en base aos datos publicados de mortos nas propias residencias e en base a esos datos nos encontramos que o risco de morrer en unha residencia privada era 24 veces maior que en unha residencia pública. Esos datos son con aqueles que morreron nas residencias. Eu non sei, e de alguna maneira asumimos que os que procedentes de residencias morreron nos hospitais tiñan unha distribución similar, pero hai que clarificarlo, hai que dar información, hai que saber, temos unos datos empíricos de tal importancia que temos que poder dar resposta a preguntas claves, por exemplo, e temos base empírica para poder facelo, só hai que querer facelo. E é onde eu creo que, por exemplo, influye a formación dos traballadores na mortalidade. Por dar un exemplo, todo o personal de cuidado directo nas residencias públicas son xente que ten unha formación de 2 anos e pico e de clínica. Os traballadores das residencias privadas non teñen esa información. Eso teñen unha formación habitualmente de un curso de unos pocos meses e unha titulación unha vez que empiezan a trabajar en residencias. Influye eso na mortalidade. Por exemplo, estar en unha habitación doble influye en unha maior probabilidade de morte. Por exemplo, se asocia a pérdida ponderal que habitualmente del peso que habitualmente se observa entre os ingresados se relaciona ca mortalidade. Quais son os factores que determinan que morreran os pacientes nas residencias? Necesitamos investigar isso. E non vemos para nada unha actitude na Xunta de preocupación para ter e facer público e facer un debate sobre cales son as causas de que morreran. Bueno, calo, inicialmente, porque coloco moitos asuntos en riba do debate, pero insisto, eu creo que o problema fundamental é o modelo. Eu, de logo, alegro moito
de que haxa menos mortes nestes momentos, e el analizar cales son as súas causas, posiblemente tanto Sonia como Paulino, que teñen un contacto moito máis directo co meu, ao meu, ao fin e a cabo, eu son epidemiólogo, me plantexei o estudio dos datos do asunto, pero non tengo esa vivencia directa que les teñen e que se les dá máis información. Xeral, que describiches os tres, nada halagüeño, moitísimas deficiencias nas nosas residencias, todo o contrario que dixo, por exemplo, pasado domingo a conselleira de Política Social Fabiola García na cadena SER dicindo que as residencias eran os centros máis seguros de Galicia. O lugar máis seguro para pasar a pandemia son as residencias. E a raíz disto que di, quería preguntar, porque se fala moito do tema do maltrato, os maiores nas residencias, non digo maltrato mellor físico, sino un tipo de aillamento que sofren, ou, por exemplo, se están abandonados moitas veces os maiores. Así que, Sonia, Paulino, que está desconocida tamén Paco máis no día a día das residencias, dos centros de maiores, que vos encontrades vos respecto a como viven estas persoas? Bueno, os malos tratos non é un concepto que abrangue só os malos tratos físicos ou violentos, non? Por exemplo, as negligencias, as malas prácticas, as explotacións laborais, a corrupción, o maltrato emocional, eso todo dáse no submundo das residencias para maiores e dependentes. Cando dicimos que a COVID non é o gran problema real destes centros, destes modelos de residencias suculentos ou economicistas, estamos dicindo tamén que o maltrato a anciáns, o maltrato a traballadoras, o maltrato ás familias xa se ven producindo dende hai anos, cando non existía o coronavirus. Este vecho non é indestructible, ten caducidade, pero outro vecho, o de dúas patas, ese sí que é preocupante, porque ese non hai forma de acabar con el. Digo acabar coas malas prácticas que protagonizan ou propagan nas súas instalacións as empresas operadoras dos geriátricos ou das residencias. O concepto que utilizamos para referirnos a este maltrato centrado nas persoas maiores, nas residencias, é o de maltrato institucionalizado, é dicir, é un fenómeno hoxe aceptado, estudiado como tal en todo o planeta e que merecería un estudo moi profundo. De feito, as estadísticas son escasas como para entender a dimensión real, non? Pero temos moi claro que é unha situación real e recurrente. O maltrato vulnera os dereitos e a dignidade, por eso estas tres verbas, vulneración, dereitos e dignidade, son consustanciais o ancián institucionalizado, é dicir, aquel que se produce nas organizacións, nos centros geriátricos neste caso, nos que se incurren en condutas abusivas por diferentes motivos, por falla de personal, por sobrecarga de traballo, por falla de recursos económicos, por hacinamento, pola preparación deficiente do persoal, pola incorrecta dirección do centro, pola mala racionalización do traballo, por exemplo, non? Unhas malas prácticas que, se o pensamos ben, primeiro son inaceptables. Por exemplo, algún dos telespectadores aceptaría estar cun pañal cheo de orina ou de deposicións, cheo de merda, 5 horas coa roupa empapada? Algún de nós aceptaría nunha cadeira de rodas estar nunha cola para ir ao baño dunha hora e media? Algún de nós aceptaría, como lle ocurriu a miña nai, estar 3 horas tirada no chan da súa habitación porque ninguén se deu conta da súa falla por mala organización do centro ou por falla de persoal vigilante? Algún de nós aceptaría estar depositado nun sofá roído e malolente máis de 7 horas ao día sen facer prácticamente ningún tipo de movimento, de exercicio, de actividade? Algún de nós aceptaría ser despertado ás 6 ou 7 da mañán a horas intempestivas nun sono profundo, simplemente para que sea aseado porque hai que apurar o paso do tempo para acoplar os turnos do persoal, cando estas persoas, ademais, boa parte son dementes, non? E necesitan dormir as súas horas sen estes despertares agresivos. Algún de nós aceptaría ser desposado da súa roupa, das súas pertenzas para vestir como única prenda unha especie de bata, como se estuvera nunha prisión, se inverno ou primavera, porque é unha prenda que lles é cómoda as auxiliares para vestir ou espir os ancianos? Isto está ocurrindo, Está ocurrindo, por exemplo, na residencia pública máis grande de Galicia, aquí en Bembrive. Algún de nós aceptaría ter que cear no verán, con 30 grados, ás 7 da tarde, porque é o horario que mellor lle convén á empresa
operadora para facer os cambios do turno do persoal, cando o reloxo biolóxico do ancián galego está acostumbrado a toda a vida a cear ás 9 da noite con calma, non? Algún de nós aceptaría na nosa casa que fixéramos unha segregación por sexos, por xénero, que imposibilitáramos nas nosas vivendas que homes e mulleres non se comunicaran, que quedara prohibido o contacto comunicacional. Xa non falo do contacto físico, eso ocorre hoxe en día nas residencias, por exemplo, do terceiro operador de Galicia, as hermanitas dos ancianos desamparados, que por riba utilizan os maiores como forza laboral non remunerada, aproveitándose das circunstancias de dependencia na que están, porque aceptamos todo isto e se converte en costume. Ese, por desgracia, o concepto tan en boga nas residencias que son os maltratos institucionalizados. Por último, outra cousa son as vulneracións dos dereitos, o abandono inmoral, ou incluso criminal que se produciu na pandemia nas residencias, non? O illamento, o confinamento. Hai esceas brutais, como as que vivimos, por exemplo, na residencia de Salvaterra, onde os maiores foron fechados nas súas habitacións. Nos permitimos esas cousas nas nosas casas? Sin duda, hoxe, os anciáns é o colectivo máis maltratado da sociedade. Sen dúbida, non teño ninguna dúbida nese sentido, está despoxado de dereitos, merece isto unha reflexión profunda, post-COVID profunda. Sí. Sonia. Pues yo recalcar lo primero lo que dijo Paco Vizoso, que es este modelo no funciona, que llevábamos años, muchísimos años peleando y reclamando que los servicios en las residencias cada vez eran más precarios. Pero es que esto mucho antes de la pandemia. Es que la pandemia fue un detonante de todo lo que venía ocurriendo desde hace muchísimos años en el tema de residencias. Es un modelo caduco, es un modelo que no funciona, es un modelo que carece de personal, es un modelo que carece de formación. No podemos tener en una residencia gente sin formación. En una residencia pública te exigen una formación académica y en una residencia privada no, y esto no puede ocurrir. Es decir, después el tema de las camas articuladas, porque en una residencia pública tenemos camas articuladas para el beneficio del residente y para el beneficio del trabajador, y en una residencia privada esto no ocurre. Entonces, a mí la Xunta no me puede decir nunca que es lo mismo en pública que en privada. Yo lo único que digo y quiero recalcar que las residencias deberían de ser públicas, dignas y de calidad. Y tener un servicio personalizado para todos los residentes. Cada uno tiene una patología diferente. Necesita un tiempo diferente. Lo que no puede ser es que yo carezca de personal, como está pasando en las residencias de DomusVi, que la mayoría son privadas, concertadas, que no tengo personal y un auxiliar tiene que levantar a un residente a las 6 de la mañana porque el turno de mañana no tiene suficiente personal. Esto es inhumano. Esto es un maltrato a una persona con 80 y 90 años. Y esto no puede ocurrir a día de hoy, en el siglo XXI. Entonces, la Xunta, yo quiero preguntarle a la Xunta, que se lo hemos preguntado en repetidas ocasiones, ¿cuál es el modelo a seguir? Y si Fabiola piensa que las mejores residencias las tiene en Galicia, a mí que me explique cuáles son. Porque realmente no estamos dando un servicio de calidad, no estamos dando una buena alimentación, no estamos haciendo ni cambios posturales, ni la medicación a sus horas. Estamos juntando la medicación del desayuno con la medicación de la comida. No hay una separación. ¿Por qué? Por la falta tremenda de personal. Siempre es lo mismo, radica en la falta tremenda de personal. Y esto es lo que no puede ocurrir en todos los centros. Después, no puedes hacer funciones que no te pertenecen, de una categoría que si yo soy enfermera, tendré que hacer las funciones de enfermería. Y cuando carecemos de enfermeras en turno de noche, que las auxiliares de enfermería tengan que hacer funciones de enfermería. Esto no puede ocurrir. Y a nosotros, la Xunta de Galicia nos contestó en un documento, la Berta Besada, inspectora de la Xunta de Galicia, que efectivamente carecían de personal en la residencia de Ribadumia, pero que no encontraban enfermeras. Eso no es una respuesta por parte de la Xunta de Galicia. Cuando un residente necesita su medicación, necesita ser atendido por el personal cualificado y está pagando un servicio que no le prestan.
Entonces, no me pueden decir que tenemos las mejores residencias del mundo. Eso no es cierto. Cuando el servicio que estamos dando es un servicio precario y cada vez más precario. La verdad que me estoy quedando sin palabras con todo lo que estáis diciendo. Una situación que, claro, uno que no la ve en el día a día y se siente un poco abrumado, Paco, con estas verbas de estos compañeros. ¿Qué opinas? Porque os pensionistas... No, eles teñen unha vivencia directa do asunto que fai que, bueno, que sufren coa súa xente, sufren cos familiares e de alguna maneira lles trasladan, reciben el dolor. E iso é moi importante, e o transmiten, e o mismo, e a precariedade das condicións de traballo e tal. A ver, las residencias son absolutamente imprescindibles. Vos lo digo porque a alternativa non é que non existan residencias, é imposible que non existan residencias. Hai situaciones familiares, personales, de súa idade, etcétera, etcétera, que fan que a existencia de un forte sector de residencias é imprescindible. Ainda que a tendencia, e temos que telo claro, e por aí va todos os expertos a nivel mundial, a tendencia ten que ser claramente facer permanecer ao maior ou ao dependente no seu entorno. E de que razón, el cuidados na casa, de permanecer na casa mientras sea posible, ten que ser unha alternativa fundamental. Pero, señores, para isto fai falta ter un modelo diferente e fai falta recursos. E este é o problema que se teñen que plantear os ciudadanos. Se analizamos a actual situación, vemos que en estes momentos, mira, eu durante moitos anos, mentres traballaba nos Sergas, con compañeiros dos movimentos en defensa da sanidade pública, defendín sempre, veía con aprensión que podíamos irnos achegando progresivamente a sanidade que existe nos Estados Unidos. Unha sanidade carísima que lle costa un 17% do PIB ao conxunto do país e absolutamente destructiva de vidas e de familias humanas. Como unha familia teña mala sorte de ter unha apendicitis, queda empufada durante anos e anos, en moito tempo nos Estados Unidos. Ese modelo é o modelo que aquí se pretende promover a sanidade público-privada. A miña, con modelo chamado modelo público-privado, que, por exemplo, se ensaiou en Vigo, no tema, no Álvaro Cunqueiro, con todas as matizacións que se queran facer. Pero no tema do sistema público, cando, de alguna maneira, empecé a analizar os datos do que pasaba no modelo do SAD, de atención á dependencia, eu quedei espeluznado. A realidade da sanidade americana é exactamente o que está aquí. Un sistema que basicamente funciona en beneficio de los propietarios das instalacións. Ahora nós temos que facernos unha pregunta, e esa pregunta que se ten que facer os espectadores e que se ten que facer a sociedade. Creemos que os cuidados do maiores de ser basicamente un negocio ou non? E eu sinceramente creo que a saúde e os cuidados aos maiores non poden ter como elemento central ser un negocio no que o objetivo fundamental é obter beneficios. Porque non nos engañemos, os grandes fondos de inversión propietarios das grandes empresas da dependencia en Galicia, en España e en Europa, basicamente o que persiguen é ganar dinero lo máis rapidamente posible e inmediatamente cambiar. Os cambios de capital no sector son velocísimos, non? Entonces, como se poden ganar cartos no sector da privada? En donde se poden... Bueno, o negocio basicamente consiste en cobrar caro, e eso fan, por aí non hai ningún tipo de problema. Cobra moi caro, sobre todo, aos usuarios. Os usuarios e a aportación do Estado, e a outra parte do asunto, é moi, moi escasa. Ahora, onde poden sacar beneficios, que costes poden reducir as empresas? E, basicamente, temos dous campos onde poden reducir costes en personal e en alimentación. Son aqueles gastos que son máis susceptibles de poder recortar e incrementar o beneficio. E esa é a clave de por que as residencias
en unha situación de precariedade impersonal e hai queixas abundantes sobre o tema da alimentación, porque é onde se pode sacar beneficio. O objetivo é sacar beneficio, pois evidentemente eso é un problema. Mirade, Paco, teño que mandarte parar porque temos que ir a pausa publicitaria e logo continuamos este debate das residencias que está sendo moi interesante. De seguido aquí en Televigo. Esperamos entonces.